A mediados de los años 90, cuando Keanu Reeves acababa de convertirse en una de las figuras más deseadas de Hollywood, gracias al éxito de Speed, apareció una historia que parecía diseñada para alimentar durante semanas a la prensa sensacionalista. Revistas y periódicos de Francia e Italia comenzaron a repetir que el actor se había casado en secreto con David Geffen, poderoso productor musical y multimillonario, en una ceremonia privada celebrada en Los Ángeles. El rumor creció con detalles cada vez más extravagantes. Se hablaba de invitados célebres, de nombres como Elizabeth Taylor o Steven Spielberg, y de una boda que, según aquella versión, había sido cuidadosamente escondida del público. No había pruebas que sostuvieran la historia, pero eso no impidió que adquiriera vida propia. El terreno para aquella especulación ya estaba preparado. 4 años antes, Reeves había interpretado en My Own Private Idaho a Scott Favor, en una película marcada por la marginalidad, el deseo, la identidad y una relación profundamente compleja con el personaje de River Phoenix. Keanu se había entregado al papel sin la distancia defensiva que muchos actores de su generación habrían utilizado al encarnar a un hombre que se movía dentro de un universo homosexual y de prostitución callejera. La naturalidad de su trabajo, su amistad íntima con Phoenix y su conocida resistencia a explicar su vida privada fueron convertidas por cierta prensa en material para fabricar una identidad que él nunca había declarado. Lo más revelador, sin embargo, no fue el rumor, fue la manera en que Reeves decidió responder. Podía haber reaccionado con furia, demandar a cada publicación o construir una negación basada en la idea de que ser confundido con un hombre gay era una humillación. Eligió otra cosa. Con ironía, llegó a decir que lo sorprendente no era que la gente pensara que era homosexual, sino que creyera que él podía conquistar a un hombre tan atractivo como Geffen. La frase desactivaba el escándalo sin degradar a nadie. Y, sobre todo, evitaba una trampa muy habitual en aquella época: defender la propia heterosexualidad como si la homosexualidad fuera una acusación vergonzosa. Ese gesto explica mejor a Keanu Reeves que muchas páginas de biografía, no porque confirme nada sobre su orientación sexual, sino porque muestra su relación con la mirada ajena. A lo largo de su vida, otros han intentado definirlo una y otra vez: símbolo sexual, actor limitado, estrella de acción, hombre triste, ermitaño, santo de Hollywood, millonario excéntrico, viudo sin haber llegado a casarse, artista misterioso. Reeves casi nunca ha respondido adoptando una identidad pública rígida. Su estrategia ha sido más extraña para una celebridad: dejar que el ruido pase mientras él continúa viviendo. Quizá esa capacidad para no pelear con cada versión de sí mismo tenga relación con una infancia en la que muy pocas cosas permanecieron estables. Su padre abandonó la familia cuando Keanu tenía apenas 3 años. Su madre rehizo su vida varias veces, y el niño creció entre mudanzas, escuelas distintas y hogares que cambiaban de forma antes de que pudiera acostumbrarse a ellos. También tuvo dificultades de aprendizaje relacionadas con la dislexia. En vez de una infancia organizada alrededor de una casa fija y una figura paterna constante, conoció desde muy temprano la sensación de que las personas podían marcharse y de que el escenario podía cambiar sin aviso. Hay un episodio de su adolescencia que resume esa ausencia mejor que cualquier explicación psicológica. Cuando tenía 13 años, viajó a Hawái para visitar a su padre. En la última noche, según el relato que ha acompañado durante años su historia familiar, padre e hijo se sentaron afuera y miraron el cielo oscuro. Casi no hablaron. Al día siguiente, el hombre llevó a Keanu al aeropuerto. Después, llegó un silencio de aproximadamente una década, sin llamadas ni cartas, capaces de reconstruir lo que se había roto. No hubo una gran pelea final. Hubo algo quizá más difícil de procesar: una despedida aparentemente normal que se convirtió en abandono. A comienzos de los años 90,
Cuando Keanu ya empezaba a ser reconocido como actor, la historia de su padre volvió desde un lugar incómodo. En 1992 fue detenido en Hawái por un delito relacionado con drogas y recibió una condena de prisión. Para un joven intérprete que empezaba a entrar en la maquinaria de Hollywood, aquella noticia podía transformarse rápidamente en titular. Pero el problema principal no era la reputación. Era que el padre que había desaparecido reaparecía públicamente no para recuperar una relación, sino convertido en noticia judicial. Reeves terminó manteniendo la distancia. Luego llegó My Own Private Idaho. Allí apareció River Phoenix, y con él una de las amistades más importantes de la vida de Keanu. La cercanía entre ambos no era una campaña promocional. Reeves hablaba de River como alguien extraordinariamente próximo, casi como un hermano. Phoenix poseía una intensidad artística que fascinaba a quienes trabajaban con él, y Keanu encontró en esa amistad una forma de pertenencia que probablemente resultaba especialmente valiosa para alguien acostumbrado a las despedidas. En 1993, River Phoenix murió a los 23 años por una sobredosis. La pérdida ocurrió cuando la carrera de Keanu estaba acelerándose, justo antes de que Speed lo convirtiera en una superestrella. Esa coincidencia temporal creó una de las contradicciones que acompañarían al actor durante décadas. Mientras el público veía ascenso, portadas y oportunidades, en su vida privada se acumulaban ausencias. Hollywood le daba cada vez más cosas al mismo tiempo que su mundo personal le quitaba personas. El éxito de Speed en 1994 cambió su posición en la industria. De pronto había dinero, contratos enormes y expectativas comerciales. Fox quería una secuela y estaba dispuesto a pagarle una cifra extraordinaria. Reeves se negó. En lugar de continuar inmediatamente con una franquicia rentable, se fue a un pequeño escenario canadiense para interpretar Hamlet. La decisión pareció absurda desde el punto de vista de un estudio. Para él era coherente con una relación con la actuación que nunca se limitó a maximizar ingresos. El precio fue real. Según la versión que circuló durante años en torno a aquella ruptura con el estudio, Fox quedó profundamente molesto y la relación profesional se congeló durante mucho tiempo. Reeves había rechazado una suma cercana a $11 millones para subir a un escenario donde el prestigio artístico no podía competir con la visibilidad de una superproducción. Y fue precisamente en ese periodo cuando el rumor sobre David Geffen alcanzó una intensidad especial. Una noche que debía girar en torno a Shakespeare quedó contaminada por preguntas sobre una supuesta boda inexistente. Ahí aparece una paradoja importante. El mismo actor que acababa de rechazar una de las decisiones más obvias para proteger su carrera también se negó a utilizar el escándalo como plataforma. No convirtió el rumor en cruzada personal, no hizo una campaña para limpiar su imagen y no se presentó como víctima. Simplemente dejó claro, con humor, que aquella historia no era cierta. El resto lo dejó caer. En una industria construida sobre el control de la percepción pública, Reeves empezó a desarrollar una reputación peculiar precisamente por no intentar controlar cada percepción. Pocos años después, The Matrix lo llevaría a un nivel de fama todavía mayor, pero antes del rodaje tuvo que enfrentarse a un problema físico serio. Una lesión cervical le provocó síntomas neurológicos graves y fue sometido a una cirugía de la columna. Durante la preparación para interpretar a Neo entrenó con limitaciones, mientras su cuello todavía estaba estabilizado después de la intervención. La imagen final en pantalla era la de un héroe que parecía desafiar las leyes del cuerpo. Fuera de cámara, ese cuerpo ya acumulaba cicatrices. Sin embargo, ninguna lesión física se acercó a lo que ocurrió entre 1999 y 2001. Jennifer Syme, su pareja, esperaba a una niña. La habían llamado Ava. El embarazo había avanzado hasta una etapa muy tardía cuando la bebé murió antes de nacer. La pérdida desarmó la idea de familia que ambos estaban construyendo. No fue un duelo abstracto,
Había un nombre, un futuro imaginado, un lugar ya creado para una hija, que nunca llegaría a vivir fuera del cuerpo de su madre. La relación entre Keanu y Jennifer no soportó intacta aquella experiencia. Se separaron, aunque siguieron vinculados por algo que ninguna ruptura sentimental podía borrar. Con el tiempo volvieron a acercarse. Ese detalle cambia el sentido de lo que ocurrió después, porque la historia no terminó simplemente con dos personas alejándose tras una tragedia. Había señales de reconciliación. Parecían intentar encontrarse otra vez, justo cuando la vida les quitó la posibilidad de saber si podían reconstruirse. En abril de 2001, Jennifer Syme murió en un accidente automovilístico. Tenía 28 años. Para Reeves, la muerte llegó apenas 18 meses después de la pérdida de Ava, la mujer con la que había compartido la expectativa de convertirse en padre. Fue enterrada cerca de la tumba de la hija que ambos habían perdido. Keanu participó personalmente en el funeral y cargó el féretro. Después, tuvo que responder preguntas de las autoridades sobre los últimos días de Jennifer y sobre su estado antes del accidente. El duelo, que normalmente pertenece a la intimidad, quedó atravesado por procedimientos, declaraciones y hechos que debían reconstruirse con precisión. Es difícil mirar la vida pública de Reeves después de ese punto, sin entender por qué la palabra pérdida aparece tantas veces alrededor de su nombre. Él mismo ha descrito el dolor de una manera menos teatral. He explicado que la tristeza y la pérdida no desaparecen, permanecen y regresan como una marea. Esa idea no promete una curación total. Tampoco convierte el sufrimiento en una identidad. Habla, más bien, de aprender a existir mientras algo continúa moviéndose dentro de uno. La enfermedad de Kim mostró otro rasgo que no encajaba con el estereotipo de estrella distante. Keanu reorganizó trabajo y tiempo para acompañarla. También destinó dinero a la investigación del cáncer a través de iniciativas filantrópicas que durante años evitó promocionar con su nombre. La discreción es importante aquí. Su generosidad se convirtió después en parte de la leyenda del hombre más amable de Hollywood. Pero muchas de esas acciones comenzaron antes de que Internet necesitara convertirlas en una marca moral. Después de The Matrix, sin embargo, el dinero tampoco pudo protegerlo de una etapa profesional irregular. Durante los años posteriores a la trilogía original, varias películas no respondieron a las expectativas. Algunas fueron recibidas con frialdad, otras se convirtieron en decepciones comerciales. The Day the Earth Stood Still o 47. Ronin terminaron formando parte de una conversación cada vez más repetida. Quizá Keanu Reeves había quedado atrapado en el pasado. Quizá la industria ya no sabía qué hacer con él. Ese juicio parecía plausible hasta 2014. Entonces, apareció John Wick. El personaje era un asesino retirado que había perdido a su esposa y que vivía con una forma de duelo que no se expresaba mediante discursos largos. La coincidencia con la vida de Reeves era imposible de ignorar. El actor nunca necesitó afirmar que John Wick fuera una autobiografía disfrazada. Bastaba observar la manera en que hablaba del dolor del personaje. Ha dicho que sentía un vínculo especial con esa tristeza, porque el duelo puede ser también una forma de mantener vivo el amor por quien ya no está. La película hizo algo más que rescatar su carrera. Reorganizó la imagen pública de Keanu. El hombre que había sido considerado una estrella de otra época, regresó como una figura de acción todavía más poderosa, pero ahora con algo que 20 años antes no podía fingirse: el desgaste del tiempo. John Wick pelea con furia, pero cada movimiento parece venir de alguien que sabe lo que cuesta levantarse después de caer. Reeves aportó a esa física sus propias lesiones, su espalda castigada, sus rodillas y articulaciones sometidas durante décadas a motocicletas, entrenamientos y escenas peligrosas. Mientras esa nueva etapa profesional crecía, Internet convirtió otra imagen suya en símbolo universal. En 2010, fue fotografiado solo en un banco de Nueva York, comiendo un sándwich.
Su postura y su expresión fueron suficientes para crear el meme conocido como Sad Keanu. Millones de personas proyectaron sobre aquella fotografía toda la biografía trágica que conocían o creían conocer. Él explicaría después que simplemente estaba comiendo y pensando, pero ya era demasiado tarde. El mundo había encontrado una imagen perfecta para resumir al hombre más triste del planeta. La ironía es que esa fotografía dice tanto sobre nosotros como sobre él. Un hombre sentado a solas se convirtió en prueba de una tristeza permanente, porque el público necesitaba que la historia encajara. Lo mismo había ocurrido con el rumor de los años 90, aunque en otra dirección. Entonces se tomó una interpretación cinematográfica, una amistad cercana y una vida privada reservada para construir una supuesta boda homosexual. Años después, se tomó un almuerzo solitario para construir un símbolo de depresión. Reeves era el mismo. Lo que cambiaba era la historia que los demás necesitaban contar sobre él. Alexandra Grant ocupa un lugar muy distinto en esa historia. Después de décadas en las que cada silencio romántico era interpretado como misterio, Reeves apareció públicamente junto a una mujer con la que compartía no solo intimidad, sino también trabajo creativo. Grant es artista visual, y ambos colaboraron antes de que su relación sentimental se convirtiera en noticia. Juntos, impulsaron Ex-Artists Books, una pequeña editorial dedicada a libros de arte y proyectos que difícilmente responden a la lógica comercial de una gran celebridad. La relación ha continuado sin convertirse en espectáculo diario. No parece diseñada para corregir viejos rumores ni para demostrar nada sobre el pasado de Keanu. Precisamente por eso ofrece un contraste con el episodio Geffen. En los años 90, desconocidos inventaron una boda para llenar un vacío de información. Décadas después, Reeves puede caminar por una alfombra roja junto a Alexandra Grant sin que esa presencia necesite funcionar como una declaración defensiva sobre su identidad. Cuando en televisión le preguntaron qué pensaba que ocurría después de morir, respondió con una frase sencilla: sabía que quienes nos aman nos echarán de menos. La respuesta se hizo viral porque rechazaba cualquier espectáculo filosófico. No intentaba describir el más allá. Se quedaba con los vivos y con la ausencia que una persona deja en ellos. Para alguien que había enterrado a un amigo de 23 años, a una hija que no llegó a nacer y a una mujer de 28, la frase tenía un peso que no necesitaba explicación adicional. Ya después de los 60, Reeves habló con la BBC sobre su relación con la mortalidad y reconoció que piensa en la muerte con mucha frecuencia. No la presentó como una obsesión paralizante, más bien como un recordatorio de que el tiempo es limitado. Su aspecto actual acompaña esa idea. El cabello y la barba grises no parecen algo que intente ocultar. En una industria que vende juventud como requisito para seguir siendo visible, él ha permitido que el paso del tiempo permanezca sobre su rostro. Por eso el viejo rumor sobre su sexualidad adquiere otra dimensión cuando se observa desde el presente. Durante años se utilizó como una especie de enigma biográfico. ¿Es o no es? Sin embargo, esa pregunta nunca fue la más interesante. La verdadera pregunta es por qué el público necesitaba una respuesta y qué hizo Reeves frente a esa presión. Él no ofreció una confesión espectacular ni una negación humillante para la comunidad gay. Dejó que la historia perdiera fuerza por falta de alimento. Ese comportamiento resulta aún más significativo al recordar la época. En los años 90, un rumor homosexual podía utilizarse deliberadamente para dañar la carrera de una estrella masculina. La industria todavía estaba atravesada por una fuerte homofobia, y la insinuación podía presentarse como amenaza. Reeves respondió sin aceptar esa lógica. Negó la historia del matrimonio, pero no trató la homosexualidad como una contaminación de su imagen. Fue una diferencia pequeña en apariencia y enorme en tono. La vida posterior reforzó ese mismo patrón. Cuando fue fotografiado triste, no convirtió su dolor en mercancía.
Cuando fue llamado santo, no construyó una religión alrededor de su amabilidad. Cuando regresó con John Wick, no presentó cada pérdida personal como explicación promocional del personaje. Cuando Alexandra Grant apareció junto a él, no convirtió la relación en un expediente destinado a cerrar preguntas antiguas. Hay una coherencia extraña en esa negativa a vivir respondiendo permanentemente a las versiones que otros fabrican. El público suele hablar de Reeves como si la bondad fuera el resultado automático del sufrimiento. No lo es. El dolor también puede volver a una persona más desconfiada, más cerrada o más cruel. Lo singular en su historia es que, al menos en la imagen que ha construido mediante decisiones visibles, él no utilizó sus heridas como permiso para humillar a otros, ni siquiera cuando un rumor sobre su sexualidad podía haber sido respondido mediante una demostración agresiva de masculinidad. Ese detalle devuelve la historia al punto de partida. Unos periódicos europeos inventaron una boda con David Geffen. Se añadieron invitados famosos, un escenario en Los Ángeles y suficientes elementos para que la ficción pareciera noticia. Reeves pudo haber intentado destruir el rumor con indignación. En cambio, hizo una broma que colocaba el absurdo donde correspondía, en la historia inventada, no en la posibilidad de que un hombre pudiera amar a otro hombre. Tal vez por eso, cuando se habla de él, las mejores escenas no son siempre las grandes explosiones de The Matrix o John Wick. A veces son mucho más pequeñas. Un adolescente sentado junto a un padre con el que casi no puede hablar. Un amigo joven que desaparece demasiado pronto. Un hombre cargando el féretro de la mujer con la que había imaginado otra oportunidad. Una estrella mundial comiendo sola en un banco mientras Internet inventa su estado de ánimo. Un actor de más de 60 años que deja que las canas permanezcan. Una respuesta televisiva que no intenta explicar la muerte, sino recordar a quienes se quedan. Esa última idea quizás sea la más cercana a la forma en que Keanu Reeves parece haber aprendido a vivir. No se trata de vencer al dolor ni de volverse invulnerable. Se trata de seguir creando espacio para los vivos sin expulsar de la memoria a quienes ya no están. Y eso cambia también el significado del viejo rumor. Durante un tiempo, la prensa quiso convertir su intimidad en espectáculo. Él respondió sin entregarles el derecho a decidir qué debía ser vergonzoso. Hoy, después de décadas de pérdidas, accidentes, éxitos, fracasos, invasiones de privacidad, renacimientos profesionales y una relación finalmente serena, Keanu Reeves sigue siendo una figura difícil de encerrar en una sola etiqueta. Quizá esa sea precisamente la razón por la que tantas etiquetas se han pegado sobre él. Pero hay algo que ha resistido mejor que todas: su negativa a convertir la crueldad recibida en crueldad de vuelta. Y cuando el ruido desaparece, queda una imagen más sencilla. Un hombre que sabe que las personas pueden irse sin despedirse, que la fama puede cambiar de dirección, que el cuerpo envejece y que la pérdida no obedece a ninguna justicia. Un hombre que, aún así, sigue trabajando, amando, conduciendo, creando y apareciendo frente a una cámara con el rostro que el tiempo le ha dado. No porque haya olvidado lo ocurrido, sino porque, como él mismo ha sugerido al hablar del duelo, algunas cosas no se van. Aprendemos a vivir mientras la marea sube y vuelve a bajar.